Bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Ya hemos hablado los primeros 5 versículos del libro de Oseas. Ya hemos trabajado con lo que es Jehú, la misión que Dios le dio a Jehú, porque dice la Biblia que Jehová iba a tomar venganza de la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. En el estudio anterior ya explicamos las razones por las cuales Dios dice que iba a tomar venganza de la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y me gustaría, ¿verdad?, hoy a dar un repasito así por encima. Ya vimos que la sangre de Jezreel representa a la matanza que hizo Jehú en contra de Ocosías, rey de Judá, y contra sus 70 hermanos. Dice Dios que va a tomar venganza de la casa de Jehú, ¿pero por qué? Bueno, porque la instrucción de Dios fue que eliminara la casa de Acab. Es decir, que Jehú se convierte en un instrumento para Dios tomar venganza de la casa de Acab. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que Ocosías se fue a Israel a ver cómo se sentía Joram, porque Joram fue herido en una batalla con los sirios. Y Ocosías fue a congraciarse con él, es decir, que sale del reino, de su reino que es de Judá, se fue al reino de las 10 tribus de Israel, es decir, se fue al mundo. Y cuando llegó Jehú, mata a Joram, Ocosías echa a correr, pero Jehú persigue a Ocosías y lo mata. Y vimos también en el relato que más adelante también se encuentra con los 70 hermanos de Ocosías, y también Jehú los degolla a los 70. Y es por esto que dice Dios que va a tomar venganza de la casa de Jehú por la sangre de Jezreel. Vimos también en el primer estudio que Jezreel representa simiente de Dios, pero también vimos que Jezreel es una ciudad. Bueno, también quiero agregar que cuando hablamos de la casa de Jehú, cuando hablamos de que Dios dice que va a tomar venganza de la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, también podemos analizarlo a la luz de lo que va a acontecer, es decir, del juicio que viene contra la bestia y contra todos esos países y gobiernos que maltrataron, que mataron, que martirizaron la iglesia durante todos los siglos. Es decir, durante los 7 siglos, los 7 tiempos de la historia que habla Apocalipsis. Para que tengamos, ¿verdad?, un poquito del contexto. Ahora bien, hoy vamos a continuar con los versos del 6 al 11. Le voy a pedir que por favor comparta este video con todos sus amigos y familiares, ya que este es un estudio que usted no lo va a encontrar, hermano. Usted no va a encontrar este tipo de estudio en ninguna parte. Mira, ni en los institutos teológicos, ni en las universidades teológicas, ni en las iglesias, porque este tipo de estudios nadie lo está dando. En este tiempo estamos viviendo en el último tiempo, la última etapa de la iglesia, y estos estudios son de suma importancia para que el pueblo de Dios pueda entenderlo. A la luz, todos estos acontecimientos que están ocurriendo, ¿verdad?, en todos estos tiempos, tenemos que mirarlo a la luz de las profecías bíblicas, a la luz del Apocalipsis también. Ya yo creo que es tiempo de que pasemos de tomar leche, como dice Pedro, como dice Pablo en Hebreo, que ya a estas alturas, después de tanto tiempo, deberíamos todos de ser maestros. Sin embargo, estamos todavía, como dice Pedro, tomando la leche. Es decir, estamos en lo básico, en el principio. Y Hebreo nos dice que ya es tiempo de movernos adelante, es decir, comer alimento sólido. Los rudimentos del Evangelio, todos ya lo sabemos. No nos podemos quedar ahí. El rudimento del Evangelio es el fundamento, lo básico que nosotros conocemos como la salvación, el bautismo, el retorno de Cristo y todos esos
No quiere decir con esto que nosotros lo vamos a olvidar, porque esto es siempre necesario tenerlo presente en nuestros corazones, por cuanto tenemos que enseñárselo también a los que van uniéndose al cuerpo de Cristo poco a poco, y esos rudimentos tenemos que tenerlos siempre presentes para nosotros podérselos transmitir y poderlos enseñar a los que van creciendo. Pero una vez que ya nosotros no somos niños, somos adultos, y recordemos que cuando ellos comienzan son niños, y usted tiene que volver a enseñarle a ellos como cuando eran niños. Usted fue niño y su papá lo instruyó como niño. Usted tiene que mirar a esta persona como niño, pero ya nosotros somos adultos. Por tanto, si nosotros conocemos el fundamento de la palabra de Dios, lo básico, los rudimentos del evangelio, ahora tenemos ya el fundamento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro deber ante el evangelio? Es buscar los materiales correspondientes para nosotros entonces comenzar a construir la casa. Entiéndase, oro, plata, piedras preciosas. Esos son los materiales que nosotros se supone que debemos de usar. Ahora, si usted usa hojarasca, usa madera, usa heno, pues ya usted sabe que usted está construyendo sobre fundamento de arena. Dice Pablo que esos son los tres materiales con los cuales nosotros debemos de construir sobre el fundamento que es Cristo, la primera piedra, la base de todo. No use madera, no use hojarasca, ya lo sabe, no use heno porque se le va a quemar. Bueno, vamos a leer estos versos y voy a resumir. Bueno, voy a tratar de ir uno por uno, pero a la misma vez voy como a resumir. ¿Por qué? Voy a resumirlo de una manera en la cual la iglesia pueda quedar satisfecha y puedan tener un mejor entendimiento acerca de qué es el mensaje que Dios nos está transmitiendo por este libro de Oseas. Como ya dije anteriormente, el libro de Oseas, Dios por medio de este profeta nos quiere mostrar algo, nos quiere enseñar algo. ¿Qué nos quiere enseñar Dios por medio de este profeta? Nos quiere enseñar el amor que Él tiene por este pueblo infiel. Recordemos que Dios le dice a Oseas que se busque una mujer adúltera, ¿cómo le voy a decir? Una prostituta, una mujer de la calle, en otras palabras, ¿verdad? Y le dice que se case con ella. ¿Por qué? Bueno, porque Dios por esta historia real nos quiere mostrar una enseñanza espiritual para que nosotros podamos entender por medio de lo que siente Oseas el sufrimiento que Dios tiene por causa de esta iglesia infiel. Es básicamente el tema de este libro profético acerca de Oseas para emitir juicio tanto para Judá como para Israel. Así que, iglesia, comparta este mensaje con sus amigos y familiares. Ellos también necesitan tener este mensaje en el corazón de cada uno de ellos. Yo les voy a pedir que por favor compartan este mensaje. Primero voy a leer todos los versos del 6 al 11 y después entonces vamos a ir sobre cada uno de ellos. Vamos a leer en el Oseas 1 del 6 al 11. Busque su Biblia, ábrala, manténgala ahí abierta mientras estemos leyendo. Por favor, porque vamos a volver a ir nuevamente sobre estos textos. Amén. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré, no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Es una pregunta bien interesante porque entonces, si no lo va a salvar con nada de eso, entonces, ¿cómo lo va a salvar? Pero eso más adelante. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Fíjate que en la primera parte dice que dio a luz una hija. Pero ahora vemos que da a luz un varón. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo,
ni yo seré vuestro Dios. Dios aquí como que está medio enojado. Porque para Dios decirle a alguien que Él no es su Dios y que Él no es su pueblo, aquí tiene que haber algo muy mal. Muy mal. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir hoy. Con todo, mira cómo dice Dios, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí como que entonces, si Dios le dice allí ahorita que no es su Dios ni que es su pueblo, pero aquí dice que donde le dijeron eso, en ese mismo lugar le van a decir que Él es su Dios y que va a ser su pueblo. Pero esto lo vamos a entender por medio de este estudio. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, es decir, que van a resucitar. Esto lo voy a explicar ahorita. Porque el día de Jezreel será grande. Ahora bien, mi hermano, para que podamos entender estos 6 versos, es necesario hacer como hicimos en la primera parte del estudio. Vamos a identificar los personajes incluidos en esta historia. Bueno, vamos a empezar. Ya dije que íbamos a identificar los personajes protagónicos, ¿verdad?, de esta historia. Y vamos a comenzar con Gomer. Porque Gomer pudiéramos decir que representa a toda esta humanidad infiel. Y cuando hablamos de esta humanidad infiel nos referimos, ¿verdad?, a una infidelidad religiosa, a una infidelidad espiritual. No quiere decir, ¿verdad?, que el mundo es infiel físicamente. Aparte de que sí es infiel físicamente. Bueno, dice el relato que Gomer concibió nuevamente luego de dar a luz a Jezreel, que fue el primero que vimos en el capítulo anterior, y dio a luz una hija, ¿cómo le voy a decir? Una hija de prostitución religiosa. Para ponerle, ¿verdad?, un nombre más elegante para que podamos entender. Una hija de prostitución religiosa. Esta concepción la llamamos así porque lo más probable es de un adulterio. Sabemos que Gomer era una mujer de la calle, una mujer infiel, y el pobre Osea debe de tener el corazón destrozado porque usted viviendo con una mujer infiel, ¿cómo usted se sentiría? Sabiendo que lo más probable, esos hijos que usted está teniendo con ella no son suyos. ¿Cómo usted se debe de sentir? Ahora viene la pregunta, ¿cómo se siente Oseas? Debe de sentirse con el corazón destrozado, triste, amargado, decepcionado. Pues eso es lo mismo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros. Cómo Él se siente. O sea que le está mostrando a Oseas para que Oseas experimente lo que Dios mismo está experimentando. Amor incondicional para un pueblo que no merece su amor. Un pueblo que le ha sido infiel. Y hasta el día de hoy, ese pueblo no ha cambiado. Ese pueblo le sigue siendo infiel al Señor. Amén. Y recordemos, ¿verdad?, que esto lo podemos analizar de esta manera. Esto es una metáfora. Vamos a comenzar con esto. Es una metáfora. Una metáfora que la podemos identificar con una técnica que se utiliza que se llama vaticinia ex eventu. Es decir, una historia real presentada como profecía por medio de esta metáfora. Para que vayamos, ¿verdad?, entendiendo un poquito, ¿verdad?, poco a poco, qué es lo que en realidad nos está mostrando el Señor. Ahora bien, dijo que le pusiera como lo ruama. Y ahora bien, lo ruama es un nombre simbólico que Oseas usa para nombrar a la hija de Gomer por su infidelidad. Lo ruama significa
la no compadecida. Es decir, alguien que uno tiene, una esposa a la cual uno tiene, o una hija, en este caso, que uno tiene, que es infiel con uno. Es decir, y esta persona Dios la nombra los ruama, que quiere decir la no compadecida, es decir, una persona que no se merece tener compasión de ella por causa de su constante y repetido y permanente adulterio contra el Señor. Dice Dios que le puso el nombre porque no se compadecerá más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, dice el Señor. Wow. Aquí hace un poquito de calor porque no tengo aire y ustedes me van a excusar. Dice el Señor que los quitará del todo. Dios está aquí medio decepcionado, disgustado con este pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su infidelidad. Sabemos, ¿verdad?, que las 10 tribus del norte representa a los ruama, que es la casa de Israel. ¿Por qué? Y para que podamos entender esto, dice Dios que lo quitará de su vista. Al momento de esta historia, mis queridos hermanos y amigos, es importante que entendamos que al momento de la profecía, al momento de la historia, este pueblo todavía no ha sido invadido, no ha sido capturado por el imperio asirio. Por eso es que dice el Señor que lo quitará de su vista. Ahora bien, esto se hace patente en el año 722 a.C., cuando esta profecía se cumple. Pero Dios, como siempre, no hace algo, no hace nada sin informárselo a sus hijos los profetas. En esta situación de Oseas podríamos decir que simboliza o representa o es sombra de lo que es el pueblo de Dios, la iglesia que está predicando el mensaje de Dios. En el tiempo en el que Oseas está predicando es un tiempo de predicación de juicios, anunciándole al pueblo los juicios que vienen, no porque Dios quiere someterle juicios, no es porque Dios quiere castigarlos. Dios, de lo contrario, Dios los ama con todo su corazón. Pero por causa de su desobediencia, esto viene automático. La ley de las causas y las consecuencias. No hay decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que no traiga una consecuencia. Si usted toma una decisión correcta, pues se supone que las consecuencias deben de ir en armonía con esa decisión. Y si usted toma una decisión incorrecta, obviamente también las consecuencias deben de ir en armonía con esa decisión. El pueblo decide rechazar, romper el pacto que hizo con su Dios. Las consecuencias, castigo. ¿Qué más podemos esperar? Ahora bien, está profetizando que la disolución del matrimonio. ¿Por qué? Porque si recordamos, en el monte Sinaí Dios hizo un pacto con este pueblo. Un pacto tanto con Judá como lo hizo con Israel. El pueblo de Dios, Israel, rompió el pacto que hizo con el Señor ese día. No solamente la casa de Israel, también la casa de Judá, que simboliza o que es sombra de lo que es la iglesia en el sentido general, ¿ok? La iglesia en el sentido general, todas las iglesias que están bajo la sombrilla del cristianismo están representadas, como sombra en la tribu de Judá, que es la tribu que Dios escogió por amor a su hijo David,
que le prometió que en su trono nunca iba a faltar lámpara. Dios escoge esa tribu por amor, por la promesa que le hizo a David. Y es por esto que aunque la iglesia es desobediente, Dios siempre va a estar trabajando, lidiando, ¿verdad? Amonestando, exhortando, trabajando con su pueblo, porque es un compromiso que Él hizo. Él no rompió su pacto con nosotros. Nosotros somos los que lo hemos roto. Amén. Así que dice también que va a tener misericordia de la casa de Judá. Y también dice que Él lo va a salvar a Judá. Pero dice que no lo va a salvar ni con espada, ni con arco, ni con caballos, ni con jinetes. Ahora viene aquí una pregunta. ¿Cómo lo va a salvar el Señor? Esta pregunta la vamos a contestar un poquito más tarde, así que vamos a dejarla sobre la mesa. Dice el verso 8. Después de haber destetado a los Ruamas, es decir, Gomer, la madre de los Ruamas, concibió y dio a luz un hijo, es decir, un hijo varón, como dije anteriormente. Y esta verdad es el tercer hijo que esta mujer tiene de Oseas. Y Oseas no sabe si en realidad estos hijos son de él o no son de él. Y aquí podemos imaginarnos cómo se siente Oseas. ¿Cómo se sentiría usted, mi querido hermano? ¿Cómo se sentiría usted si usted tuviera una familia que le es infiel desde la esposa hasta los hijos? Y que usted no sabe tampoco si esos son sus hijos. Pero su amor por ellos, ¿verdad? Por los hijos y por ellas, es incondicional. Es decir que, usted los ama a pesar de todo eso. Oseas amaba a su mujer a pesar de todas sus infidelidades. Dios también nos ama a pesar de todas nuestras infidelidades. Dice que le ponga Loami a ese hijo varón. Y recordemos esto, tenemos que tenerlo siempre presente, mis queridos hermanos. Cuando Dios usa un nombre, asigna un nombre a una persona en particular, Dios lo que nos está tratando es de darnos un mensaje por medio de ese nombre. Dios no cambia los nombres por simple curiosidad ni por simple capricho, ni asigna un nombre tampoco por capricho. Loami es también un nombre simbólico. Loami significa no es mi pueblo. Ahora, ¿por qué el Señor usa estos nombres, este nombre en particular? Lo usa para señalar el rechazo hacia su pueblo. Es decir, ¿cuál es el pueblo que Dios está rechazando? Israel, las 10 tribus del norte. Recordemos que cuando nosotros hablamos de Israel, y esto es luego de la muerte de Salomón, cuando el reino se divide en dos. Israel quedó bajo el dominio de Jeroboam y la tribu de Judá quedó bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. A partir de esa división, cuando la Biblia habla de Israel, en el contexto se refiere la gran mayoría de las veces a las 10 tribus del norte, para que lo vayamos entendiendo. Porque nosotros, o mejor dicho, bueno, sí, nosotros también, los líderes, los pastores, los maestros y todas estas personas que son los que están encargados de llevar el mensaje, el estudio de la palabra, nunca han hecho esta diferencia. Inclusive, no hemos
entendido los profetas. Los profetas, cuando profetizan, van a profetizar por Israel o van a profetizar por Judá. En este caso del profeta Oseas, pues vemos acá que está profetizando para ambos, pero los separa para que nosotros vayamos encaminados por el camino que Dios nos quiere llevar. Los divide. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora bien, si le quitamos lo a lo a mí, entonces significa mi pueblo. Lo es un prefijo que significa no, ¿verdad? Aparentemente. Y lo mismo podemos decir con los ruama. Cuando le quitamos la LO, decimos entonces ruama, que significa compasiva. Los ruama significa no compasión y ruama solo significa compasiva. Entonces, vamos a poner estos nombres en orden. Los ruama es una simbología de la casa de Judá, para que empecemos por ahí. Porque dice Dios que tendrá misericordia de la casa de Judá. Y lo ruama es hembra. Es por eso que se usa una hembra para representar a la casa de Judá o a la iglesia o al remanente fiel. Lo-ami es una simbología del pueblo de Dios, es decir, de Israel. Ahora usted me preguntará, ¿pero por qué dice el pueblo de Dios en Lo-ami? ¿Por qué dice el pueblo de Dios en lo Ruama? Bueno, esto lo vamos a entender más adelante. ¿Por qué? Dice, ¿verdad? Y esto vamos a buscar el contexto donde nos dice que lo Ruama es Judá. Vamos a adelantarnos un poquito. Yo sé que el estudio de hoy solamente está comprendido desde el verso 6 al 11, pero vamos a brincar un pasito más adelante y vamos a buscar en el capítulo 2, búsquelo en su Biblia, en el capítulo 2, 23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ahora bien, ¿qué nos dice el verso 7? Vamos a leerlo otra vez. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios. No lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Ahora sí vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo va a salvar Dios a Judá? Ahora, ¿cómo Dios nos salvó a nosotros? Para que ustedes sepan cómo lo va a salvar, porque la salvación en el Antiguo Testamento y la salvación hoy es la misma, sin distinción de verdad, solamente que usan otro contexto diferente, pero la salvación es la misma. ¿Cómo nosotros fuimos salvos? Bueno, nosotros fuimos salvos primeramente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la gracia, eso que nosotros no merecemos, Dios nos lo va a dar. Pero eso que nos lo va a dar por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice Juan 3? Dice Juan 3 que si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver, ni vamos a poder entrar, ni vamos a poder pertenecer al reino de Dios. Nosotros somos salvos por el nuevo nacimiento. No voy a profundizar más en esto. El nuevo nacimiento, y esto, ¿verdad? Es importante que todos lo tengamos claro. Mi querido amigo, mi querido amiga, para que usted sea salvo, dice la Biblia en el capítulo 3 de Juan que usted debe de nacer de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de una reconciliación con el Dios Todopoderoso, su Creador. Recordemos que nosotros en nuestras mentes éramos enemigos de Dios.
Usted me puede decir a mí, yo nunca he sido enemigo de Dios. Bueno, sus actos dicen que usted es enemigo de Dios. El Evangelio es un cambio de pensamientos, un cambio de paradigma, un cambio de sistema de pensamiento, un cambio de hábitos. Yo dije que iba a traer el estudio que se va a llamar, creo, ¿verdad? No tengo exactamente, las batallas de los pensamientos. Y estos pensamientos, ¿dónde se generan? Pues se generan en nuestras mentes. Es el campo de nosotros de batalla. Ahora bien, vamos a continuar con el verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Es decir que este pueblo infiel, al cual Dios está bastante molesto, decepcionado con este pueblo, dice que a pesar de toda esa infidelidad, de ese adulterio que han cometido y siguen cometiendo, dicen que los hijos de Israel serán como la arena del mar, es decir, que van a llenar toda la tierra, que nadie lo puede contar. Y en lugar, y ahora viene, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero que entendamos. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. A veces yo me pregunto, ¿cuál es el Dios que nosotros predicamos en las iglesias? Porque hemos extraído de la palabra del Señor a un Dios particular. Un Dios que solamente estamos mostrando su lado del amor. Y ahora en la iglesia usted va y todo Dios es amor. Y no estoy diciendo que Dios no sea amor porque Juan lo dice. Dios es amor. Es la esencia del amor. A lo que yo me estoy refiriendo con esto es que las iglesias hoy en día solamente predican esta virtud, esta esencia de lo que es el amor de Dios. Y sí, nosotros debemos de predicar el amor de Dios. No me malinterpreten. No quiero decir que el amor de Dios, perdón, no se deba de predicar. El amor de Dios, nosotros debemos de predicarlo. Pero hay algo que se nos está olvidando. Que Dios es amor, pero también es justicia. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos hemos olvidado de esa parte donde dice que Dios es justicia. Es decir, vamos a continuar. A pesar de que rompieron el pacto, ellos van a crecer como la arena del mar. Es decir, que van a llenar toda la tierra. Y es por esto que yo siempre les he venido enseñando a todos los que nos van siguiendo en los estudios, que cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos que Israel es la sombra del mundo en el día de hoy. No estamos hablando de un pueblo diferente, no estamos hablando de planes diferentes, ni de voluntades diferentes, ni de propósitos diferentes para Israel y para nosotros. No, Dios es el mismo y utiliza. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Cuál es el plan de Dios y por qué nosotros debemos de ver en Israel al mundo de hoy y por qué debemos de ver a la iglesia en el pueblo de Judá? Es decir, que Dios lo quita delante de su presencia, pero este quitar de delante de su presencia no significa que Dios lo va a eliminar. No significa que Dios lo va a eliminar. Lo va a quitar de su presencia por un tiempo. Amén. Porque sabemos que el pueblo de Israel se mezcla con el mundo y es por esto que la Biblia nos enseña que Israel vino a ser uno con todo el mundo. Ahora bien, porque en aquel día, dice el Señor, este es en el verso 11, yo creo que es, ¿verdad? No le puse el verso. Porque en aquel día se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿A qué día se refiere? Todos debemos de entender
que Dios se está refiriendo a este gran día que el Antiguo Testamento llama el día de Jehová, y nosotros lo conocemos como la segunda venida de Cristo. Es lo mismo. Si a usted le han enseñado que son dos eventos diferentes, la Biblia no enseña eso. Eso es una enseñanza completamente fuera del contexto bíblico, es una enseñanza antibíblica. Porque la Biblia no enseña que el Señor viene en dos partes. La Biblia enseña que viene en su venida. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto más adelante. Ahora bien, dice, y subirán de la tierra. ¿Qué representa o qué simboliza este subir de la tierra? ¿Qué va a pasar en el día de la venida del Señor? ¿Qué nos dice Pablo en Tesalonicenses? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados a las nubes. Es por esto que el texto dice, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Si usted no lo sabía, Jezreel significa simiente de Dios, Jesucristo. Otro nombre que usted debe de entender para Cristo. Lo que pasa, y esto me parece a mí que ya se lo he repetido en muchos estudios, nosotros debemos de entender, jóvenes, hermanos, amigos, a entender el lenguaje que Dios usa. Dios usa un lenguaje particular para que nosotros podamos entenderlo. Metáfora, simbología, figura, sombra, representaciones, un montón de cosas que solamente nosotros, el pueblo de Dios, lo podemos entender por cuanto nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón, y dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. El inconverso no puede entender la palabra del Señor. No la puede entender. Porque dice que el hombre natural no puede interpretar, no puede entender lo que es sobrenatural. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Divino, como nos dice Pedro. Y ese Espíritu Santo, como dice en la segunda carta de Pedro, nos va a llevar, ¿verdad?, por toda la palabra de Dios, y vamos a descubrir todas estas promesas preciosísimas que Dios tiene en su palabra para nosotros, la iglesia. Ahora bien, ya aprendimos que este pasaje representa a la segunda venida de Cristo, el retorno de Jesucristo a establecer su reino en la tierra. Ahora bien, me gustaría que nos movamos un poquito. Vamos a buscar, bueno, no lo tienen que buscar para que no se salga del texto donde estamos y no esté brincando en la Biblia para arriba y para abajo, pero sí le voy a pedir que tome nota de los versículos que estamos leyendo y de los que estamos, ¿verdad?, trayendo como refuerzo. En Daniel 12, del 1 al 2, nos muestra algo similar a esa venida de Cristo y de lo que hemos estado hablando. Dice Daniel 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí Daniel nos está revelando que el pueblo de Dios, nosotros, y es verdad, y todo el mundo, porque todos juntos podemos resumirlo como el pueblo de Dios, tanto Judá como Israel. Dice que el pueblo de Dios va a entrar en un momento de angustia, en particular el pueblo santo de Dios. Pero, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando vamos a Apocalipsis, dice la Biblia, Apocalipsis 22, que hay unos libros. Y eso se llama el libro de la vida. Yo no sé
si su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no sé si usted, amigo, usted le gustaría que su nombre fuera escrito en el libro de la vida. Porque si no está escrito, aquí no va a decir los dos tipos de resurrecciones que nosotros vamos a tener. Y esto es bien importante que la iglesia lo entienda. Daniel usa unas palabras diferentes a las que usa Juan en el libro del Apocalipsis. Pero cuando vamos al contexto, es lo mismo, diferente diálogo, diferente narración. Recordemos que todo lo que es del Antiguo Testamento es sombra de lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es sombra y el Nuevo Testamento es la realidad, el cumplimiento de todo lo que es el Antiguo Testamento como sombra. El que yo diga que es cumplimiento no quiere decir que el Antiguo Testamento esté obsoleto. No está obsoleto. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ese mucho, recuerden que no está diciendo que todos. Aquí también nos divide. Recordemos lo que Pablo dijo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estemos vivos vamos a ser arrebatados. Ese es el grupo que va a resucitar. Los demás van a resucitar, pero en un orden como nos dice 1 Corintios 15. Pablo hablando de la resurrección. Y otros, estos son los que se quedaron en el momento que tengan que resucitar. Y otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. He aquí las dos resurrecciones que habla Juan en el Apocalipsis. También Daniel nos lo está expresando, pero con una narrativa diferente. Jóvenes, cuando nosotros logremos entender esto, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, usted va a entender la Biblia completa. La va a entender. Lo que pasa es que nos han programado con unas enseñanzas que no son bíblicas en el sentido, no es que no sean bíblicas, sino que están mal interpretadas. Y esto se ha convertido como en una cadena. Me lo enseñaron los bisabuelos, el abuelo, el papá y yo, y ahora yo se lo continúo enseñando a nuestros hijos. Eso es una cadena que hay que romperla. La Biblia no enseña eso. Lo que pasa es que nosotros no hacemos como dice Jehová al pueblo de Israel, que cuando los hijos vean esto y le pregunten, ustedes le den explicaciones. Y que también le contemos a nuestros hijos las historias grandes, las obras de Dios en nuestras vidas, para que ellos vayan empezando, ¿verdad?, a interesarse, vayan empezando a conocerlo poco a poco. Y que ellos también sepan que de la misma manera que Dios obró en nuestro corazón, también puede obrar en el corazón de ellos. ¿Qué? Es decir, que en estos primeros 6 versos, Dios nos da un resumen de su plan de salvación. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. ¿Correcto? Un plan de salvación, una voluntad y un propósito para toda la humanidad. Ahora usted me va a decir a mí que, ¿cómo es eso? ¿Toda la humanidad va a ser salva? Bueno, si nosotros enseñamos, y de hecho sí es cierto, que Cristo redimió a toda la humanidad de todos sus pecados, entonces toda la humanidad pasada, presente y futura están redimidas de todos los pecados. Por tanto, somos salvos en el sentido de que ya no vamos a morir eternamente. Y esto yo quiero que me lo entiendan. Con esto no quiere decir, y lo voy a explicar ahorita, no quiere decir que no hay un castigo. Hay un castigo y hay un infierno. Pero esto lo estoy, ¿verdad?, trayendo poco a poco para que vayamos analizando todo esto. En unos estudios anteriores
yo le expliqué bien claro todo esto. Y le dije hasta los textos para que ustedes vayan y lo busquen. Romanos 5 es bien específico en esto de lo que estamos hablando. Vergüenza y confusión perpetua no significa que van a estar quemándose en el infierno para siempre, mis queridos hermanos. Y este tema del infierno, nosotros debemos de entenderlo dentro del contexto bíblico. Como dije anteriormente, no quiero decir que no hay un castigo para el pecador. Hay un castigo para el pecador, para el desobediente. También dije que no quiere decir con esto que no exista un infierno de fuego o que no exista un lago de fuego como lo dice Juan en Apocalipsis. Esto lo hay. El problema es que nos los están enseñando incorrectamente. Esa es una teoría que nos han vendido en todas las congregaciones. A mí me la vendieron. Yo soy pentecostal. Ustedes saben que yo no me parcializo ni me inclino a ninguna denominación en particular. Porque Dios no viene a buscar pentecostales. Dios no viene a buscar adventistas, como ellos dicen. Dios no viene a buscar metodistas, ni bautistas, ni testigos de Jehová, ni católicos, ni nada de eso. La denominación para Dios no existe. Dios mira un pueblo, una iglesia que es santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que vive en obediencia, sometida a Él, no importa bajo la denominación que esté. Para que se nos quite ese prejuicio que nosotros tenemos en la cabeza de que los pentecostales vamos a hacer lo que nos vamos a levantar. Bueno, se va a sorprender en ese día, mis queridos hermanos. Ahora bien, yo les prometo que cuando yo termine este estudio, voy a preparar uno acerca del infierno bíblico, ¿verdad? El infierno bíblico, no el infierno que nosotros desafortunadamente estamos enseñando. Y yo sé que ya hay unos que tienen la ametralladora apuntándome, la pistola, el bate, la escopeta. Jóvenes, hermanos y amigos, yo no predico nada que no esté en la Biblia. De eso yo siempre me he asegurado de lo que yo enseño es bíblico. Soporte la Biblia completa. Pero no voy a entrar en detalle. Ahora bien, en el estudio que voy a preparar sí vamos a entrar en detalle. Bueno, pasa que... Pero vamos a tratar de buscar bíblicamente lo que significa infierno. Porque sabemos, ¿verdad?, que Jesús usa esa simbología del infierno tomando como referencia al crematorio de Jerusalén donde las personas tiraban las basuras. Y él dice, ¿verdad?, en una figura que el sitio de castigo va a ser como ese infierno. Los judíos conocen la palabra infierno. Por eso que yo siempre he dicho que Dios no va a usar una palabra que la persona no entienda. Una vez que él dice infierno, la gente ubica ese sitio del crematorio y dice, wow, no va a ser fácil. No le estoy diciendo a nadie que va a ser fácil. Por eso es que necesitamos salvación. Y usted verá. Ahora bien, me gustaría que vayamos ahora a Jeremías 30 del 8 al 11 para que veamos y para que ustedes vayan entendiendo que yo no traigo aquí enseñanza que no esté en la Biblia. Si usted no es de lo que le gustan estudiar la Biblia, sorry for you. Yo le estudio entonces por usted para que usted aprenda. Mi responsabilidad ante Dios y delante del pueblo de Dios es enseñarle la palabra del Señor. Y, ¿verdad?, yo siempre le ruego al Señor que me mantenga dentro de esa verdad absoluta para mi vida y para yo enseñarla. Jeremías 30 del 8 al 11. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre.
sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice aquí, David su rey. David, en el momento de esta profecía, ¿dónde estaba David? David estaba enterrado hace años, pero muchos años. Entonces, lo que nos está diciendo es que esto que está profetizando es para el futuro, mis queridos hermanos. Para el futuro. Esto es profecía. A quien yo le levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob. Y aquí vemos otro nombre nuevo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pero cuando dice Jacob, se refiere a los herederos del pacto. Voy a explicar ahorita eso también. ¿Dónde me quedé? A quien yo le levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Así que vemos acá que le da un mensaje de esperanza a ambos, a Israel o a Jacob y a Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. ¿Cuál es esta tierra de cautividad? ¿Dónde estaban ellos cautivos? Históricamente, ¿verdad? Vamos a transportarnos al origen. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios cautivo? Estaba cautivo en Egipto. ¿Qué simboliza o qué representa Egipto? Representa tierra de pecado. Es decir, que cuando dice aquí que a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, se está refiriendo al pecado, que Dios nos va a ¿qué? Nos va a salvar del pecado. ¿A quiénes? A la casa de Jacob y a Israel. A los dos. Es bíblico. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Lo lamento. Respeto sus opiniones. Respeto sus pensamientos. Respeto sus enseñanzas. Pero aquí la Biblia más clara yo creo que no puede hablar. Comparte este mensaje con sus amigos y familiares, para que ellos también sean partícipes de esta lección, para que sean partícipes del amor, la misericordia, del perdón, la salvación, del propósito, del plan y de la voluntad que Dios tiene para cada uno de ellos. Importante, compártalo con sus amigos, mi querido hermano. Esto no lo va a encontrar en ningún sitio, como yo le dije anteriormente. Dice acá, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero mira lo que le dice a Jacob, pero a ti no te destruiré, sino, oigan bien claro, que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Aquí donde habla del infierno. ¿Dónde está el infierno acá? Me refiero, ¿dónde está ese infierno que nosotros enseñamos? Donde la persona cuando muere nos enseñan que va directo en vivo y vía satélite al infierno. Muéstreme en la Biblia dónde dice eso. Es tiempo ya de romper con este tipo de pensamientos, con este tipo de enseñanza. Escudriñemos la palabra del Señor. ¿Cuántas veces se lo voy a tener que decir? Mira, mientras yo tenga ánimo, mientras yo tenga aliento de vida, voy a decir la verdad bíblica, le guste o no le guste al pueblo de Dios. Porque que usted crea o no crea esto, no cambia las cosas. Dios es el mismo y su palabra es la misma. ¿Ok? Aquí no habla de un infierno. Habla de un castigo como consecuencia del pecado.
Ahora bien, dice que el pueblo de Dios va a ser liberado. ¿Liberado de quién o liberado de qué? Hay dos tipos de liberación. Primeramente, nos va a libertar totalmente del pecado. Ya el pecado y nosotros no vamos a tener relaciones. Por ahora tenemos relaciones con el pecado porque nuestro cuerpo todavía no ha sido transformado. Y lo segundo es que a los que viven nos va a libertar también del pecado, pero también nos va a libertar del poder de la bestia. Del poder de la bestia. Ellos le servirán a Dios y a David. Y ya explicamos quién es David. David es Jezreel. Dentro de esta profecía, entendemos que David es Jezreel, es decir, Jesucristo. En otra profecía puede decir otra cosa, pero es lo mismo. Pero tenemos que, ¿verdad?, enfocarnos y encerrarnos dentro de lo que es el contexto de esta profecía. Cuando Dios usa la expresión casa de Jacob o Jacob solamente, significa, como le dije anteriormente, herederos de la promesa. Y dice también a Israel, las 10 tribus, que no teman porque Él es quien lo va a salvar. Este tema de la salvación de Israel, porque Pablo nos dice que al final todo Israel va a ser salvo. Y yo sé que hay muchos que han tomado ese texto y lo han retirado. No entienden lo que Pablo quiere decir. Obviamente no entienden porque no han estudiado la palabra, no han profundizado en la profecía y no han entendido cuál es el plan de que Israel es la sombra y de que nosotros somos la realidad. Por eso yo siempre he dicho que el día que usted entienda eso en su mente, en su corazón, usted va a entender la palabra completa. Se lo garantizo, hermano. Acepte esto, porque es lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Ok? Es decir, que Dios va a salvar la casa de Jacob y a Israel. Pero esto es una enseñanza muy profunda. Yo no voy a entrar en detalles en esto, porque es una enseñanza muy profunda. Muy profunda. Y las personas deben de tener una mente bastante objetiva. Nada de mente subjetiva, porque no lo van a entender. Lo que pasa es que nuestros líderes no lo enseñan, porque no lo captan. Porque quieren entenderlo humanamente. Y la Biblia dice que no podemos entender cosas sin el Espíritu. El Espíritu es el que nos revela todo, mis hermanos. Yo siempre se lo he dicho. No lo voy a destruir, dice Jehová, pero sí te voy a castigar con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora bien, no son estas las palabras de un padre amoroso. No son estas las palabras de un marido amoroso para su esposa, para sus hijos. No va a castigar, nos va a castigar con justicia. No como el mundo castiga, sino que nos va a castigar con justicia. Ahora bien, hay algo que debemos de entender claro. Dios o en Dios es la única persona que se reúne la misericordia, la gracia, la justicia y ¿qué más? Y el perdón, y el amor, perdón. Estos 4 atributos, Dios es el único que los puede aplicar, los 4 a la misma vez. Es decir, que los 4 se besan. No hay discordia entre ellos. Pero nosotros como seres humanos no podemos aplicar la misericordia, la gracia y el amor porque uno de los 4. Pero Dios en su infinito poder los aplica a los 4. Y es por esto que dice ahorita que a pesar de toda su infidelidad, a pesar de todos sus pecados, Dios nos va a perdonar. Y vamos cuando prosigamos adelante en este estudio de Oseas, ahí es que entonces vamos a aprender cuál es el amor en realidad perdonador de Dios. Porque nosotros no estamos predicando al Dios de la Biblia. No. Nosotros estamos predicando a un Dios que hemos extraído de la Biblia y le hemos quitado atributos y le hemos dejado solamente un par de atributos. El amor, que es importantísimo. ¿Ok?
cada uno de nosotros vamos a recibir conforme a nuestros hechos. Dice Pablo en Corintios que el que haga lo bueno, cosa buena, y el que haga lo malo, como quiera que sea, vamos a estar todos en el tribunal de Cristo, que es el mismo juicio. No son dos tribunales diferentes como nos enseña, es lo mismo. Pero esto lo vamos a ir entendiendo, analizándolo, internalizando poco a poco. Porque estos son enseñanzas que hay que ir cucharita a cucharita, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. Dios es un Padre amoroso y justo. Este castigo no es para muerte, mis queridos hermanos. Ya le dije anteriormente que este castigo es consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestros actos pecaminosos. Ahora bien, la pregunta que todos se deben estar preguntando, ¿dónde Dios nos va a castigar? Bueno, dice Apocalipsis que hay un lago que hierve con azufre y fuego. Esa es la simbología que Juan usa para expresar el sitio de castigo. A de igual manera que Jesús usa la simbología del infierno para expresar o para figurar ese lugar de tormento, ese lugar de castigo, Juan utiliza esto que es nuevo. Esto solamente se ve en el libro de Juan, en el Apocalipsis, porque nosotros no conocíamos lo que era el lago de fuego que hierve con azufre. Pero Juan utiliza esta simbología para representar esto. No quiere decir que es literal, ¿ok? Ahora bien, ¿dónde es ese lugar de tormento? Y vamos a buscar en la Biblia del montón de textos que hay. Porque yo lo he rebuscado, montones de textos, pero no puedo mencionarlos todos. Simplemente he sacado unos cuantos textos para que podamos entender. Y vamos a comenzar con el más viejo, que es Deuteronomio 23, del 1 al 2. Que no sé si ustedes recuerdan qué pasaba con los leprosos en aquel tiempo. Y la lepra es una simbología del pecado. Es decir, que Dios no nos está mostrando en el Antiguo Testamento algo por capricho. Dios nos está mostrando al pecado del hombre por medio de la lepra. Por medio de la lepra. Y dice que, vamos a leerlo. Deuteronomio 23, del 1 al 2. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, ¿verdad? O amputado su miembro viril. No entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Y vimos también, como lo estoy explicando, que los leprosos eran también sacados fuera del campamento. Cuando aquí habla, jóvenes, de que ninguna persona que tenga, ¿verdad?, magullado, como dice los testículos, o amputado su miembro viril, no quiere decir que eso es literal. Dios está usando una metáfora para decirnos, expresar o figurar la perfección. ¿Por qué? Nosotros, para poder heredar el reino, tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Y este tipo de perfección no podemos mirarlo dentro del contexto de lo que es perfecto, como nosotros entendemos que es perfecto, porque sabemos que nadie es perfecto. Pero Dios tiene una perfección para nosotros. Una persona madura espiritualmente, una persona que ha tenido una buena conciencia de lo que es la vida cristiana, de lo que es la salvación, del plan de salvación, de la voluntad que Dios tiene para nosotros y del propósito. Es una persona perfecta. Debemos de ser santos, como Dios es santo. Eso es lo que se está refiriendo. Aquí lo que nos está diciendo es que no van a entrar gente que tenga desperfectos. Y desperfectos no literales, no físicos, sino desperfectos de pecado. Fuera del campamento van a ser esas personas. Recuerde a María. María, cuando, ¿verdad?, que se enseñó contra su hermano, Dios le puso la lepra y le dijo, echen afuera por 7 días. Fuera del campamento. No puede estar en el campamento. Ahora vamos a tener también a Esdras, porque aquí vamos a hablar algo del libro de la vida. Esdras 2:62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado
y fueron excluidos del sacerdote. Es decir, que cuando el pueblo comenzó a regresar, el sacerdote Esdras, y también lo tiene Nehemías, estos dos versículos, Nehemías 7:64, son duplicados. ¿Por qué? Porque vinieron los herederos, ¿verdad? Los sacerdotes, que representan, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Y dicen ellos que tú eres sacerdote, sí, dame quién fue tu papá, y comenzaron a buscar la genealogía. Cuando iban, aquí no hay genealogía tuya. Está excluido del sacerdocio. Ahora bien, esto lo tenemos que interpretar como el libro de la vida. Si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, nosotros no vamos a pertenecer al reino, no vamos a poder reinar con Cristo. Y esto es la importancia, mis hermanos, de la salvación, porque ustedes no se imaginan lo que es la salvación. Usted no le puede pasar ni siquiera por la mente lo que significa reinar con Cristo. Cuando ustedes entiendan lo que significa reinar con Cristo, ustedes van a cambiar su forma de vivir 100%. Pero voy a ir explicándolo poco a poco para que podamos entender lo que es la salvación. Lucas, y este es el texto más figurativo, uno de los textos más figurativos, porque viene otro en Apocalipsis. Lucas 13, 28, 29. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esto es Jesús hablando, ¿verdad?, en el formato que Lucas lo expresa, refiriéndose al infierno. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis como excluidos del reino. Ahora bien, esto de que cuando ves a Abraham, a Isaac y a Jacob, no podemos entender que solamente son ellos. Lo que nos está esta metáfora diciendo es que todos los salvos del Antiguo Testamento y los profetas, que simbolizan también el mensaje de Dios, el mensajero, que en este caso, pues nosotros la iglesia, van a estar todos juntos y ustedes van a estar excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y este versículo 29 está refiriéndose a nosotros, lo de esta época, lo que estamos en el Nuevo Testamento. De los 4 puntos cardinales, hay gente que van a ser salvos. Todos, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, somos los que nos vamos a sentar en la mesa con Dios. Somos los que vamos a celebrar las bodas. Somos los que vamos a reinar con Cristo. Los demás, vamos a ver, tranquilo, no se me acelere. Ahora bien, Apocalipsis 22, 14 a 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde van a estar esas personas? Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Apocalipsis 3:12. Al que venciere, es decir, al que lograra permanecer hasta el fin, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Perdón. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es esa ciudad? La nueva Jerusalén. Nosotros vamos a estar dentro, mientras los que van a estar excluidos van a estar fuera. Eso es lo que Juan visualizó y expresó como un lago que hierve con azufre y fuego. Ahora bien, esta simbología del azufre y el fuego la voy a explicar en el estudio del infierno
no a nivel humano, sino al infierno bíblico. No voy a entrar ahora en los detalles de esta simbología. Así que, ¿dónde vamos a estar? En la Nueva Jerusalén. Judá representa a la iglesia en el sentido general, e Israel representa al mundo pecador. De esta parte de Judá, que representa a todo el conglomerado de iglesia, solamente las casas de Jacob son los que se van a sentar. El remanente fiel. Porque no toda la iglesia va a ser salva. Usted lo sabe, Jesús lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso no tengo que explicarlo. Y ahora vamos a leer Jeremías 33, 6, 9. Para que ya vayamos, ¿verdad? Dándole un poquito de final a este texto. Jeremías 33, 6 al 9. Busquen su Biblia, ¿verdad? Manténganla ahí. Vamos a leerlo. Recuerden anotar todos estos textos que les estoy dando para que vayan y en sus casas ustedes van tranquilitos a revisarlo y van a, ¿verdad?, a organizarlo para que puedan entender esto que el Señor nos está mostrando. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, óigame, y los cautivos de Israel, ambos. Dice aquí la Biblia bien clara que ambos van a regresar del cautiverio. ¿Cuál es el cautiverio? Como le dije ahorita, el pecado. Y los restableceré como el principio. ¿Cuál principio? Recordemos a Adán y Eva. Como Dios estaba con ellos al principio, antes de su desobediencia. Porque eso es el propósito, jóvenes. Cristo vino a redimir a toda la humanidad para restablecerla al principio, como estaban antes de pecar o antes de desobedecer, cuando estaban en el huerto del Edén. Pero eso vamos a profundizar un poquito más luego. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Hay un texto que me encanta que dice que Dios es el que quita nuestras iniquidades. Y dice aquí que los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todo su pecado con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Ahora bien, ¿de qué tipo de Dios estamos hablando? No es este el verdadero Dios que nos habla la Biblia, que es un Dios perdonador, pero un Dios de justicia. No podemos quitar la justicia de Cristo, porque por eso es que Él es justo y nos juzga con justicia, porque nos ama. Jóvenes, esto tenemos que entenderlo bien claro, para que vayamos, ¿verdad?, entrando en el crecimiento, como dice Hebreo, que debemos de soltar ya los rudimentos bíblicos y comenzar a comer comida fuerte, alimentos sólidos, como dice la Biblia, para que podamos ejercer nuestro discernimiento, nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que podamos estar preparados con una buena conciencia acerca de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Esto es bien importante que todos lo tengamos. Y me será a mí por nombre de gozo. Es decir, que Dios se va a gozar. De alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y ahora bien, usted se debe estar preguntando, pero ¿y estas naciones? ¿De dónde salen? Voy a tratar de figurarlo, una ilustración. Dios escoge a Abraham del mundo como un embajador. Ustedes saben que el embajador es un representante de un gobierno. Dios escoge a Abraham como un representante de toda la humanidad. Y comienza con Abraham a tener cierta experiencia para conversar con Abraham,
mostrarle cuál es el plan que él tiene con toda la humanidad, mostrarle cuál es el propósito, cuál es la voluntad, para mostrarle su poder, su misericordia, su amor, su benevolencia, mostrarle su justicia, para mostrarle, ¿verdad?, su cuidado, su suplido. Todo esto Dios se lo va a mostrar a Abraham como representante de todo el mundo. Y esto pues lo vemos no solamente en Abraham, sino le da la promesa de que alguien va a venir a salvarlo del pecado, de los errores que han cometido. Y entonces pues vemos que la historia de Abraham, cómo se va desarrollando y cómo Dios va trabajando con el pueblo. Pero eso representa a Abraham, que es el embajador. Ahora bien, cuando llegue el momento y dice Dios, vamos a hacer entonces un acuerdo, hace un acuerdo con ellos, el mundo rompe ese pacto, pero ahora dice que va a venir a hacer un nuevo pacto definitivo. ¿Ven? Y es por esto que debemos entender que entonces, como le dije anteriormente, que Israel cuando es esparcido, porque la expansión de Israel no fue tampoco por curiosidad, eso fue con un propósito. El propósito de esparcir las 10 tribus en el mundo fue ¿para qué? Para que cuando se unan todos sean como uno. Un solo pueblo en Israel representa a todo el mundo. De verdad no sé si ustedes lo pueden entender, no soy tan loco si lo estoy explicando con mucha claridad. Pero verdad, esto es la idea. Dije que hay un nuevo pacto. Busquen a Jeremías 31 al 33. No lo busquen, yo lo voy a leer para que no se desenfoquen y continúen prestando atención. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya el pacto del Antiguo Testamento lo violaron. Ahora Dios va a hacer un nuevo pacto. Y estamos hablando de un pacto espiritual en Cristo. No como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, invalidaron su pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, porque eso era un pacto carnal, un pacto de sombra. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés se fue la primera vez a recibir los mandamientos de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo cuando estaba abajo? Que se desesperaron y miraron y el reloj y esto. Este tipo está tardando demasiado. Aarón, haznos dioses. Porque este individuo, Moisés, no se sabe lo que pasó con él. Haznos dioses. ¿Qué pasó? Se fueron a la idolatría. Aunque ellos lo estaban haciendo, ¿verdad? Figurando a ese becerro como Dios. Esto lo voy a tocar también en el estudio del infierno, para que veamos qué pasó con Moisés cuando bajó. ¿Qué hizo Moisés con el pacto? Los tiró. Es decir, que en ese preciso momento, acabando Dios de hacer el pacto con ellos, lo rompen inmediatamente. Moisés, se enojó, se molestó y rompió el pacto. Dios le tuvo que decir, hazte tú ahora unas tablitas en piedra para volver a escribir el pacto. Ahora, ese segundo pacto es una simbología del pacto que está hablando aquí ahora, ¿verdad? En ese tiempo pues era algo futuro. Pero en ese tiempo los dos pactos simbolizan el pacto de carne y el pacto espiritual. Para que más o menos vayan teniendo una idea. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno. Cuando Cristo vino a morir por nosotros, hicimos un pacto nuevo con Cristo. Un pacto espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que no es un pacto
Y este pacto que nosotros hicimos con Cristo, podríamos decir que es el pacto sombra del pacto original, que cuando Él venga, que vamos a hacer un pacto eterno. Porque todavía nuestro pacto, nosotros estamos todavía en la carne. Y muchos pues estamos sub y baja y toda esa cosa. Pero cuando Él confirme ese pacto nuevamente, ya no vamos a tener relación con el pecado. Así que está hablando del pacto real del reino eterno. Ahora bien, vamos a pasar a Daniel 9, 26, 27. Pacto espiritual. Y esto, ¿verdad? Perdónenme. Quiero que lo entendamos. Porque estos son unos textos que están muy mal interpretados también. Daniel 9, 26 y 27. No voy simplemente a tocar lo que me interesa. No lo estoy sacando fuera del contexto, para por si acaso. Aquellos amigos que les gustan buscar el lápiz y sacarle punta. No, yo no saco texto fuera de contexto. Y después de las 62, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando habla aquí después de las 62 semanas, ¿qué simbolizan las 62 semanas? Más 7. Porque recuerden la primera semana que es la del templo, o la de la reconstrucción de la ciudad. 69 semanas. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, que Él no va a morir por sí, va a morir por el mundo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Este texto es explicativo, pero no lo voy a explicar. Ahora bien, y por otra semana, y es aquí donde está el problema de interpretación. Si estamos hablando de las 69 semanas, mis hermanos, dice, y la próxima, y por otra semana, ¿qué semana viene siendo esta? Viene siendo la semana número 70. Es 69 más 1 es 70. Pero nos han enseñado y han extraído esa semana y la han botado por allá bien lejos. Y la han aplicado una semana fuera del contexto. Ahora bien, y por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Cuando hablamos de confirmar el pacto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de ratificar. Dios hizo pacto con Abraham. Se lo ratificó a Isaac y se lo ratificó a Jacob. Ratificar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Ahora bien, a la mitad de la semana se representan 3 días y medio. Cuando Cristo murió en la semana 70, a la mitad de la semana, porque Cristo tenía aproximadamente 33 años y medio. No voy a ser exacto en esto de la fecha porque hay muchas discrepancias en esta cuestión de la fecha. A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó cuando Cristo murió a la mitad de la semana? ¿Qué pasó con el templo? El templo, dice la Biblia bien claro, que se rasgó. Es decir, que los sacerdotes que estaban oficiando en esa hora, que era la hora del sacrificio, no pudieron continuar con el sacrificio porque se rompió el velo. ¿Por qué? Porque Cristo ya había sido crucificado y representa todos esos sacrificios del Antiguo Testamento que eran sombras. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, no en este estudio. Es decir, que con el sacrificio de Cristo terminaron los sacrificios y las ofrendas bajo la ley conforme al sacerdocio de Aarón. Y a la misma vez, Cristo cumple con todas las sombras o tipos del Antiguo Testamento referentes a su persona. Y también cumple con la sombra o tipología de Israel y Judá carnal. Punto. Se cierra el pacto. Y ahora vamos a hablar de un pacto nuevo. El antiguo pacto era un pacto de obras. Y el nuevo pacto es un pacto ahora de fe. Diferente. Al cambiar la ley, dice Hebreo, es necesario un cambio de sacerdocio o de sacerdote. Y la ley del nuevo pacto es ahora conforme a qué orden.
al orden de Aarón, no, es conforme ahora al orden de Melquisedec. Pero esto vamos a tener que, ¿verdad?, estudiarlo en un estudio aparte, porque, bueno, hay un estudio, el orden de Melquisedec y el orden de Aarón. Busquen lo que yo hablo ahí perfecto y hablo de todo esto bien clarito, no van a tener confusión. Y si tienen confusión, escriba el mensaje que yo les contesto la pregunta. Es decir, que la ley del nuevo pacto ahora es conforme al orden de Melquisedec. El nuevo pacto confirmado con Israel y Judá ahora es un pacto de fe, no de obras. Es decir, que hizo un pacto cuando Cristo murió, que resucitó, vino el día de Pentecostés, y ahí es donde empieza la iglesia, y dicho sea de paso, es el día que empieza el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento y murió en el Antiguo Testamento. Es decir, que eso es un error de nosotros incluir los evangelios en el Nuevo Testamento. Eso pertenece al Antiguo Testamento y en el libro de Hechos, que es en realidad es donde empieza el Nuevo Testamento. Pero eso es un estudio aparte. Es decir, que cuando Cristo hace un pacto ¿verdad?, con su pueblo, dice Juan 1:12, que a los que ¿verdad?, le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después vemos más adelante a Cornelio, que comienzan entonces, pues, entraron en el mundo, es decir, Israel y Judá espirituales, ¿ok? Así que, ahora bien, con ese nuevo pacto no se eliminó todo. Se eliminó el pacto de la ley ceremonial, conforme al orden de Aarón. Y ahora tenemos el nuevo pacto conforme al orden de Melquisedec, pero permanecen los 10 mandamientos que nosotros nos han enseñado que no tenemos que guardarlos. Sí, lo tenemos que guardar. Lo único que ahora lo vamos a guardar en Cristo. Y lo hemos resumido en 2. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a guardar los 10 mandamientos. En Cristo lo guardamos. Antes era una carga pesada, pero dice ahora el Señor que llevemos su yugo porque su yugo es liviano. El sábado está vigente. ¿Por qué? Porque el sábado está instituido en la creación, y voy a explicar, yo no creo que vaya a explicar aquí lo que es el sábado. El sábado está vigente porque el sábado pertenece a la creación y pertenece a los 10 mandamientos. Y si usted me dice a mí que usted guarda el mandamiento de no hacer imágenes de Dios, y usted no guarda el 4º mandamiento, entonces usted no está guardando los 10 mandamientos. Santiago lo dice bien claro. El diezmo está vigente, porque el diezmo no tiene nada que ver con la ley ceremonial. Y la Pascua, pero ahora la Pascua se celebra conforme al orden de Melquisedec, que es lo que se llama en la iglesia la Santa Cena. Ahora bien, vamos a ir terminando. Vamos a leer ya este verso y vamos a adelantarnos en Oseas 2, 13 al 23. Vamos a leer Oseas 2, del 13 al 23. Y esto quiero que preste mucha atención. Mucha atención. Dice, y la castigaré. ¿A quién? A la iglesia infiel. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Por cuántos días dice que la va a castigar? Y esto se refiere al castigo. A lo que nosotros llamamos el castigo en el infierno, de acuerdo a Jesús. Y lo que también llamamos el castigo en el lago que hierve con azufre y fuego, conforme a Juan. Dice Jehová que lo va a castigar por los días en que incensaba a los Baales. No voy a contestar esos días. Están en la Biblia, están. Pero no lo voy a complicar porque hay mucha gente que comienzan a decir entonces que todo lo que yo enseño es bíblico. En el infierno puede ser que... Pero ustedes lo deben de descubrir también, búsquenlo. Pero es aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mira cómo Jehová trata a esta mujer infiel, a esta esposa infiel. Cómo Jehová trata a este mundo pecador.
Dice, pero he aquí que yo la atraeré a mí y la llevaré al desierto. Y el desierto es un lugar de prueba para que recapaciten, para que se arrepientan. Y hablaré a su corazón, dice Dios. ¿Cómo nosotros no podemos entender el perdón de Dios? ¿Cómo nosotros nos ponemos a enseñar que el hombre se está quemando y con un Dios sanguíneo que se divierte mirándolos quemándose? Ese no es el Dios de la Biblia, mi hermano. Vamos a predicar el evangelio como es. Vamos a interpretar la palabra correctamente. No como los hombres, no como los hombres están enseñando. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y esta simbología de lo que le dice que le va a entregar desde allí las viñas, el valle de Acor, son una simbología que el pueblo israelita entiende. Y nosotros lo entendemos ahora, porque como ya nosotros hemos estudiado el Antiguo Testamento, ahora nosotros podemos entender toda esta simbología. Por eso es bien importante a que usted estudie el Antiguo Testamento. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En aquel tiempo, cuando ya estemos acá reinando, dice Jehová, y dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir esposo. Y nunca más me llamarás Baal, que quiere decir su dueño. Ya nosotros Dios no va a ser nuestro dueño. Ahora Dios va a ser nuestro esposo. Qué lindo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Porque en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Estas son promesas que Dios nos da para cuando estemos reinando aquí en la tierra, cuando ya estemos establecidos aquí en la tierra. Dice que va a ser un pacto con los animales, es decir, que ya los animales no van a ser fieros contra el hombre, sino que nos vas a poner en armonía, en amor. Y que va a ser, ¿verdad? Va a quitar todo lo que son guerra, deseos de pelear. Todo eso va a ser eliminado. Y te desposaré conmigo para siempre. Perdón, no son estas palabras hermosas. Para siempre te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. ¿No es este el Dios que nosotros se supone que debemos de estar predicando? No podemos predicar otra cosa que no sea la palabra verdadera. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y no responderé a los cielos. No, dice, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Y esto del vino, del trigo y del aceite son simbologías que representan que la palabra, la doctrina y el Espíritu Santo. Y ellos responderán a Israel. Israel simboliza, como dijo ahorita, Cristo en el reino. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Ruama, es decir, de la iglesia. Y diré a Loami, a Israel, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Donde se le dijo que no iba a ser pueblo, ahora Dios le va a decir, tú eres pueblo mío. Porque es Dios quien lo va a decir. Y para culminar, el texto clave lo tuve que dejar para último. Porque este es el texto que va a llegar al corazón de ustedes para que ustedes entiendan todo esto. Para que ustedes vean que no son inventos míos. Es palabra del Señor. Es palabra de Dios. Jeremías 30:24. Dice, y atento con esto, no se calmará el ardor de la ira de Jehová. Jehová está airado. Y no se va a calmar
hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Es decir, que todo lo que Dios ha hablado, Él lo va a cumplir. Lo bueno y lo malo. El castigo y las bendiciones. Porque es palabra de Jehová. Dios dijo y así será hecho. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios no hierra. Nuestro Dios es siempre el mismo. La palabra no cambia, Dios no cambia. Dios es perfecto. Y vamos a terminar con esta parte. Dice, en el fin de los días entenderéis esto. Esto que yo estoy hablando, aunque ustedes no lo entiendan, en el final de los días, y ya estamos al final de los días, ustedes entonces van a entender todo esto. Van a entender el plan de redención que Dios tiene para toda la humanidad. Va a entender la voluntad que Dios tiene para el hombre. Va a entender el propósito. Va a entender el reino. Va a entender lo que Dios tiene preparado. Dice Pablo que cosas que nuestros ojos nunca han visto son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y ahora dice también el texto que cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande. El mundo vive hoy mismo creyendo que haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, que cuando nos muramos vamos a reinar con Cristo. Pues perdónenme, eso no es así, perdónenme que yo lo baje del caballito. La palabra es clara, sin santidad nadie verá al Señor. Sin el nuevo nacimiento nadie verá el reino, ni va a entrar tampoco. ¿Hasta cuándo la iglesia no va a entender esto, jóvenes? Y no los quiero cansar más. No te pierdas el próximo estudio de Oseas, donde vamos a entrar en el capítulo 2, donde vamos a hablar entonces de muchas profecías y vamos a incluir, al igual que como yo incluyo en esto, muchos textos reveladores de la palabra del Señor. Por eso yo siempre he dicho que vean este estudio completo, no lo dejen a la mitad, no lo dejen a la mitad. Busque, usted busque los textos, anótelos. Si usted no se recuerda, mándeme un mensaje que yo se lo voy a enviar para que usted los tome y los analice y lo entienda y lo verdad, qué sé yo, lo intercale en su corazón, lo penetre en su corazón. También tenemos el profeta Amós, que vamos a hablar del juicio contra Israel. Y tenemos también el estudio de Colosenses 2:16, referente al día de reposo en el Nuevo Testamento. Como dije también, tenemos el estudio del infierno conforme a la Biblia. No el infierno conforme a como nosotros lo hemos interpretado. Pero lo hemos interpretado totalmente fuera del contexto bíblico. Así que nada, mis hermanos, de verdad, les agradezco a todos que hayan permanecido hasta este momento con nosotros. Espero en el Señor que haya cumplido los 3 propósitos de este estudio, que es edificar, glorificar al Señor, edificarlos a ustedes por medio de este estudio y que podamos entender, ¿verdad?, que las revelaciones que Dios tiene ocultas en su palabra y hayamos entendido. Y vimos hoy que hay muchas revelaciones y en todos los estudios que voy a traer de ahora en adelante van a estar repletos de revelaciones, porque estoy organizando todas las profecías en orden. Judá, todos los libros que hablan de las profecías contra Judá, contra Israel, contra todas esas profecías. Y vamos a traer unos estudios edificantes para todo el pueblo, porque la idea y el propósito de todos los estudios es para que el pueblo esté alerta, porque desafortunadamente la iglesia como que está durmiendo mucho y todos estos acontecimientos que estamos viendo hoy en día, no nos estamos yendo a las profecías y analizando todos estos eventos a la luz de la profecía. Se supone que te debe hacer como hizo Daniel cuando estaba ya casi a punto de cumplir los 70 años. Así que buscó el libro de Jeremías y que a ver qué es lo que pasa, cuando tú nos vas a sacar de acá. Y vemos que entonces ahí fue cuando Dios le dio la revelación y le dice la verdad. Esto de la Biblia es algo sencillo, mis hermanos. Si ustedes entienden lo que le acabo de explicar en todos los estudios, que ustedes debemos de aprender a mirar al Antiguo Testamento como la sombra y nosotros la realidad. Israel, el mundo pecador, Judá,
Jerusalén o Jacob, como usted le quiera llamar, nómbrelo como usted quiera, representa a la iglesia. Una vez que usted logre incorporar eso en su corazón, usted va a tener una perspectiva diferente de la Biblia. Usted va a comenzar a crecer, su territorio espiritual va a ser expandido, ensanchado, como dice la bendición de Jahve. Ensancha mi territorio. Pero este territorio va a ser un territorio espiritual. Usted va a crecer en el conocimiento de Cristo. A mí ha sido esto de edificación, mi hermano. Mire, ustedes no van a entender el gozo, el entendimiento que Dios me ha dado de toda su palabra, la sabiduría que ha puesto a mi disposición. Todo esto para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Espero en el Señor que ustedes también tomen la decisión. Y usted, amigo, tome la decisión de servirle a Cristo. No voy a extender mucho más el video porque yo sé que ya está bastante larguito. Y como a los hermanos no les gustan ver videos largos, pero lo van a tener que mirar porque va a traer tiene muchas cosas interesantes. Así que nada, hasta aquí me despido. Será verdad hasta la próxima. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar y a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta oportunidad que tú me permites nuevamente estar delante de tu presencia, Señor, y el privilegio que tú me has dado de poder estudiar tu palabra y de poder enseñarla a tu pueblo, Dios amado. Te pido, Señor, que tú pongas en ellos el entusiasmo, el deseo, el anhelo de conocerte cada día más, que su relación personal contigo se estreche cada día más y que, Señor, busquen las profecías bíblicas para que puedan ponerse al día en todos estos acontecimientos que no están pasando por casualidad, sino que todo tiene un propósito, Señor. Pero si no buscamos en la palabra, en tu palabra, esas profecías que nos hablan de este último tiempo, se van a confundir, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que te lo pido. Y también un estudio de Mateo 24 que tengo desarrollando muy interesante. Y uno de Sodoma y de Gomorra. Pero eso yo creo que va a estar junto con el infierno. Así que nada, así hasta la próxima. Dios me lo bendiga a todos. Los amo el amor de Cristo. See you, goodbye, solo, sayonara, como usted quiera.